dos preguntas de cara a esto que hemos hablado. ¿Es posible que haya alguna reacción crispada o exagerada o desproporcionada que sea legítima y brote de algún aspecto genuino, sano y necesario? La respuesta es, en principio sí, claro que sí. Existe lo que nosotros como cristianos llamamos la indignación. Y la indignación es cristiana. Por tanto, no se trata de decir, uy, mira cómo se ha puesto, esto es parte de la sombra. Miren, no. Hay cosas que a mí me sacan la mayor intensidad en defensa de ¿qué? Pues principalmente cuando está en juego la justicia. Delante de la exclusión de alguien, delante de la explotación de alguien, delante del sometimiento o dominación, daño o dolor a una persona. Lo más patológico sería quedarse uno de los brazos cruzados diciendo, anda, lo que le están haciendo. La empatía, la compasión me hace, de hecho la palabra compasión, cuando vimos el año de la compasión y de la misericordia, que hablábamos sobre la compasión y psicología, uno de los nombres de la compasión en griego tiene que ver con revoltura de entrañas, de la tripa. Es decir, se me revuelve la tripa ante lo que estoy viendo. Esto es parte de la compasión. ¿Vale? Entonces sale la reacción, ¿por qué? Pues se me revuelve la tripa. Uno dice, no soporto ver este dolor, no soporto que excluyan a esta, uno interviene, reacciona, ¿ya? Y a veces la reacción tiene que ser un poco fuerte. ¿Por qué? Porque está luchando contra alguien que está haciendo daño, que está explotando, que está excluyendo a alguien, y la indignación es cristiana. Por tanto, en inicio, sí. ¿Qué pasa? Esto lo he visto yo por razones de mi historia, de mi vida y de mi sacerdocio y todo, pues he vivido también en América Latina, donde este tipo de cosas, la explotación, la exclusión, el sometimiento, el daño y todas estas cosas eran muy a la orden del día por motivo de la guerra, por motivo de muchas cosas que había y que a mí me tocó vivir. Uno luchaba por esto, pero también se encontraba con personas que en esta lucha por defender a la gente, por tal, había un plus que uno decía, como decimos allá, se fue de madre, es decir, se le salió, ya la sacó del estadio. Una cosa es la indignación, el movimiento de tripa, y otra cosa es la agresividad, y que una vez pasado el hecho puede quedar el dolor dentro de uno, pero no quedar con todo eso y hacer una mirada casi paranoica, ¿ya? Donde odio a todo el mundo, donde hago, y uno dice, aquí hay algo, un plus, que la indignación inicial es cristiana, pero ese plus que se le pone se aprovecha para sacar esa parte no integrada en mí. Y esto lo he visto yo. Una cosa es defender a alguien y otra cosa es aprovechar en esta revuelta. Yo siempre digo, yo me acuerdo una vez que estaba yo en América y hubo una revuelta de estas de la calle, de esto que se pega uno con el otro y que llega otro y le pega al otro y el otro se pega, y total era un grupo de gente pegándose. Y me acuerdo que era una calle de polvo, aquello era una polvarina horrible, y total, yo me acerqué a ver qué podía hacer ahí. En aquello no se podía hacer mucho. La gente que estaba alrededor era curioso. Dale, 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 pégale, esto no sé cuánto, porque no sé qué. Todo, bueno, enardecidos todo el mundo, azuzando aquello y tal. Bueno, estas belletas callejeras de barrios y tal. Cuando pasó, llegó la policía y tal, llegó una persona, y yo entré a una casa, porque ya me dieron un vaso de agua, se me metió una cosa en el ojo, total. Una basura en el ojo, por tanto polvo, bueno, en fin. Y entonces entré y entra el marido de una de las que estaba, uno de los que estaba mirando y estaba azuzando la cosa. Y me dice ella, ay, ahí viene mi marido que estaba fatal, estaba cabreadísimo. Han estado muy enfadados conmigo esta tarde y no sé cómo vendrá ahora. El marido llegó relajado, no, lo siguiente. Y le dice ella, mi amor, ¿estás enfadado? Y dice, uy, no, ¿qué va con esto? Mira, da unos gritos, unas voces y ya, se me ha pasado. O sea, uno se pregunta, ¿esto era por defender a alguien, esos gritos?
¿Qué había ahí que le enardeció? Era el cabreo que tenía con su esposa. ¿Dónde lo saca? Ahí. Ve una cosa afuera y dice, pues aquí lo pongo. Cuando uno va a los estadios y es lo mismo. Todas estas cosas de los estadios que lamentablemente pasan, ¿ya? Uno dice, ¿es por el partido? ¿Es por la inquietud que tienen? ¿Por la agresividad que llevan? ¿Por la amargura que cargan en su vida? Y cuando ve que el uno no metió o perdieron o ganaron, ahí sacan, me explico, ese plus que se pone. Una cosa es alegrarse y otra cosa es la alegría o la tristeza por perder un partido, y otra cosa es agredir a alguien, o otra cosa es la alegría de beber y entonces ¿me explico? Estos plus que hay, que a veces pueden ser muy, muy positivos, pueden salirse de ahí. Y esto, pues lamentablemente a mí me ha tocado verlo en personas que han luchado por la justicia y tal, y uno dice, aquí hay algo que no me... se pasa un poquito, se pasó del horno, es decir, estaba bien doradito, muy bien, pero se está quemando esto, porque esto ya huele a odio más que a justicia y a defensa. Y es ahí cuando aparece esa sombra no integrada de poder ver que también todos los seres humanos lamentablemente cometemos el mal, no por esto uno lo justifica, lucha en contra de ello, y sin embargo poder creer en la compasión de Dios hacia estas personas que requieren la conversión, de estas personas que hacen daño, ¿sí? Entonces esto lo vemos. Bien, la segunda pregunta que pongo, bueno, y en esto, ¿qué pasa? Generalmente no queremos ver el plus. Nos cuesta a los seres humanos reconocer que esto que sale de mí es responsabilidad mía. No, es que yo me puse así porque vi que le estaban haciendo daño a esta persona. Y usted, sí, uno se le revuelve la tripa. Ahora, la acción que usted emita para defender a esa persona puede ser muy variopinta. Y esa reacción brota de ti, es tuya. Con más o menos libertad, porque hay cosas inconscientes que uno a veces no maneja personalmente, y no es que yo juzgue o achaque el 100% de responsabilidad, pero sí hay una responsabilidad. Yo puedo decidir apartar a la persona, golpear a la persona, meterle un cuchillo a la persona, llamar a la policía, puedo decidir muchas cosas, ¿ya? Entonces no es actué así porque vi esto, sino que viendo esto yo actúo así. ¿Me explico? Los seres humanos somos campeones para desresponsabilizarnos, para quitarnos la responsabilidad. Para quitarnos la responsabilidad, y esto lo solemos hacer con mucha frecuencia. Tratamos de quitar ese plus y el plus empaña la acción, y trato de decir que eso no fue cosa mía, que fue una cosa, no sé ni lo que estaba pensando, pero actué así. Mire, hay momentos de obnubilación, es cierto, donde la conciencia se nubla bastante, pero a nivel civil no le quitan la responsabilidad incluso a aquel que por enfadado atropelló a alguien. Dice, es que venía tan enfadado y tan... Sí, pero eso no le quita la responsabilidad civil, hijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Me explico? Esto... ¿Pueden haber temas con los cuales sencillamente no esté de acuerdo sin que intervengan aspectos no integrados de mi sombra? Claro que sí. Es decir, hay cosas donde uno no está de acuerdo, uno se enardece y no hay esa parte de sombra. Sin embargo, también aquello que uno está de acuerdo, que uno no le gusta, que tal, hay personas, por ejemplo, ahora con toda esta la parte de género, ¿ya? No es que con esta diversidad y la parte del género, que es de lo que se habla hoy a nivel de la sexualidad y de las opciones sexuales, uno puede que le guste más o le guste menos. El respeto ante todo. Esto no significa que porque a mí no me guste o porque tal, significa que yo a lo mejor tengo de eso, o no, me explico, no es que esté proyectando nada. Ahora, sí, es importante decir, bueno, ¿qué es lo que pasa en mí? Que esto, tanto de la sexualidad o de cualquier cosa a nivel social, en mí siempre como que esto nunca me ha gustado. Si uno indaga un poquito, hay algo donde uno da en la historia personal que toca eso. Es que yo me acuerdo que mi padre, yo me acuerdo que en casa, en la ciudad donde yo vivía, me acuerdo que una vez la cuñada de mi hermano, me explico, hay algo
Uno tiene derecho a que no le guste. Pero siempre hay algo biográfico donde se junta conmigo. Y por eso hay una explicación para que a uno no le guste. ¿Sí? Entonces, esto sí está en ello, ¿no? Todos los grandes personajes del espíritu, los santos y personas de otras culturas, han tenido momentos de desproporción y de intensidad emocional, sí. ¿Han tenido un plus y les ha parecido su sombra? Sí. ¿Y el camino espiritual cuál ha sido? ¿Cuál ha sido el camino espiritual? Ir integrando esa parte de sombra, a modo de que su sabiduría interior, cuando lleguen avanzado el camino, lo que llamamos los grandes sabios, Teresa de Ávila, Francisco de Asís, Ignacio Loyola, cuando han avanzado mucho en la vida, cuando se les acercaba un pecador, uno con una sombra enorme, uno que había cometido no sé qué, otro que enjuiciaba, ¿cómo los trataban? ¿Cómo los trataban a la gente que ellos encontraban que estaba todavía muy cruda en el camino y que habían cometido cosas y que andaban con compasión y con amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos habían ido integrando todas esas partes dentro de ellos y ellos sabían que ellos eran capaces de hacer lo mismo del que tenían enfrente. Y ellos entendían que tan humano es este como soy yo. Es lo que solemos decir nosotros en otro lenguaje. ¿Y quién soy yo para juzgarte? Esto que decimos. Pues eso lo decimos casi sin conciencia, es una frase hecha. Pero entenderla desde aquí cobra mucho sentido. Es decir, cuanto más yo integre mi sombra, las partes de mi sombra, menos susto voy a tener cuando las vea afuera. Menos susto voy a tener cuando lo vea en otro. Voy a entenderlo. Voy a entender que el otro se pierda, voy a entender que el otro tenga la no soportantitis de no sé cuánto, voy a entender. Puede ser que me guste más o menos, como os he dicho, pero puedo entenderlo, lo puedo acoger, no lo juzgo porque yo estoy más reconciliado conmigo. Los grandes sabios espirituales de todas las culturas son gente de una tranquilidad. No porque no tengan emociones, no porque padezcan de la pacella, ni mucho menos, sino porque sintiendo y viendo lo que ven, comprenden el fondo del ser humano. Jesús, acaso, que se puso como un miura cuando vio a la pecadora que la venían apedreando y dijo: espere, déjemela a mí, que yo aquí tengo la piedra más grande y a esta no. Entendía el corazón humano, el dolor, la vergüenza, sufrimiento, lo que hacemos sin saber lo que hacemos en profundidad. Este es el camino espiritual. Y esto es lo que nos toca, si grandes hombres y mujeres del espíritu han hecho este camino y han llegado ahí. Han pasado por la noche oscura, que hablábamos, ¿acordáis el otro día que hablábamos de la noche oscura, de la muerte a sí mismo, de estos aspectos que yo creía que eran tan importantes para mí y que ahora resulta que voy cambiando en mi vida y le voy dando vuelta a la tortilla, y que yo pensaba que ser así era lo mejor y ahora pienso que en la vida he aprendido con los años y con las experiencias que... Ese es el encargo del viaje de la vida, ¿sí? Bien. Estas dos preguntas creo que serán importantes aclararlas, porque por un lado existe la indignación cristiana y además existe también el plus que hay, la necesidad de quitarnos responsabilidad, también existe, y el camino de ir integrando esas partes para no asustarme cuando lo veo afuera. Esta es una manera también de darme cuenta de mi propia sombra. Cuando a ti te cuenten algo y tú hagas ¿cómo? Pero no solo porque a lo mejor a uno le asusta y le duelen cosas, ¿no? Pero cuando uno juzga, cuando uno se ensaña con esa persona de lo que le contaron y uno es una buena oportunidad para decir: ¿y esa parte en mí cómo está? Eso que yo, ¿cómo está en mí? ¿La he integrado o no la he integrado? Porque no puedo, no es que acepte lo que ha hecho, sino
¿por qué no puedo mirar a esta persona con ojos más compasivos? ¿Qué pasa dentro de mí? Bien.